Más tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al lugar donde se encuentren localizados ustedes. Hoy, como todos los días a las 11:30, en nuestro programa Hablando de la Biblia en 7 minutos, estamos aquí junto con ustedes, que son mi familia virtual. Y les pido disculpas si a veces hago menos de 7 minutos o a veces un poquito más de 7 minutos. Todo lo que yo hago siempre lo hago basado en que me dirija el Espíritu Santo, y por lo tanto Él es el que habla a través de mi boca. Como también le quiero pedir al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que toque sus oídos, porque quizás una, dos, tres palabritas de este humilde mensaje le puedan ayudar a fortalecer la fe. Sin dar más vuelta, como decía mi abuelito, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar del libro de Lucas. El libro de Lucas es uno de los 4 evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Fue escrito por Lucas, quien era un médico y compañero cercano de Pablo. Lucas y Pablo tenían una muy buena relación amistosa. El Evangelio de Lucas está dirigido a un destinatario y a una persona llamado Teófilo, a quien Lucas describe como un excelente amigo y hermano en su introducción. El propósito realmente general o principal, vamos a decir, de este libro de Lucas es presentar un relato ordenado. Era muy ordenado porque, ya que era un doctor, tenía el alma de organización. Un relato ordenado y detallado de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y siempre acordémonos que fue debido a la resurrección que nosotros estamos aquí conversando. Lucas investigó, como todo buen doctor, cuidadosamente los eventos y las enseñanzas de Jesús, entrevistando, y esto es muy importante, a muchísimos testigos presenciales, y recopiló, puso todo junto, la información de diferentes fuentes. En otras palabras, Lucas hizo un trabajo maravilloso de lo que era realmente una persona profesional, y estuvo conversando y estuvo examinando las palabras y quizás escritos de muchísimas personas que fueron testigos realmente oculares de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y después que terminó de ordenar toda la información que tenía, entonces comenzó a escribir su libro en una forma mucho más detallada que los otros evangelistas. Su objetivo, el objetivo de Lucas en este libro, era proporcionar una narrativa precisa y fidedigna. Y esa palabra fidedigna es bien poderosa, porque quiere decir presentar una presentación exacta de cómo fueron los eventos y cómo fueron las evidencias. Y a este Teófilo, que era la persona a quien le estaba mandando el libro, le quería presentar una idea cabal, fundamental, exacta de cómo habían sido los eventos que habían pasado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que Él pudiera reproducir y compartir luego los hechos reales de cómo habían sucedido las cosas. En esta introducción, o en la introducción, mejor dicho, del libro de Lucas, Lucas enfatiza la importancia de contar los eventos según los transmitieron los que debajo del principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Estas son las palabras de Lucas. Él presenta su evangelio como un relato ordenado y bien investigado, para que Teófilo, el hermano a quien le enviaba el libro,
pudiera tener una certeza perfecta de todas las cosas para que pudiera compartirlo de una forma correcta con las otras personas. Algo que no era así en los otros evangelios. El libro de Lucas incluye muchos relatos conocidos como el nacimiento de Jesús, la parábola del buen samaritano, que es algo maravilloso, la historia del hijo pródigo que tanto nosotros hemos leído, hemos reflexionado, hemos pensado y hemos sido hijos pródigos o hemos recibido a hijos pródigos. Y también con toda la crucificación y la resurrección de Jesucristo. Es decir, Lucas hizo una reseña total de todos los hechos después de haber investigado a fondo todos los hechos y consecuencias, y vino realmente con una idea en su libro que podríamos decir que es la idea casi más perfecta de los evangelios. En resumen, la introducción del libro de Lucas establece su objetivo de presentar este relato ordenado, ¿no? A través de este evangelio, los lectores pueden conocer más a fondo la vida y las enseñanzas de Jesús y ser fortalecidos en su fe y en su esperanza, más que en los otros evangelios. Ahora, vamos a preguntarnos cuál es el principal mensaje del libro de Lucas en la Biblia. El principal mensaje del libro de Lucas en la Biblia tiene varios mensajes, no es uno solo. Pero uno de los temas centrales es el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo, enfocándose especialmente en su compasión. Y yo creo que esto es una cosa muy importante, no solamente en el libro de Lucas, sino en todos los conocimientos que podamos tener acerca de nuestro Señor Jesucristo, ya que de acuerdo a un gran teólogo, la única herramienta, vamos a decir así, que usó Jesucristo para hacer todas sus cosas maravillosas, milagros y sanidades, fue una sola palabra: compasión, compasión y compasión. Y eso creo que haya sido uno de los mandamientos más bellos que Él nos dijo que nosotros tenemos que hacer: compasión. Compasión por los necesitados y los marginados de la sociedad. En otras palabras, Jesucristo usó la compasión con todo el mundo, pero especialmente Él se enfocaba e inclusive buscaba a aquellos que la sociedad los despreciaba. Lucas presenta a Jesús como el Salvador y Redentor de toda la humanidad, porque mostró su amor y su perdón por los pecadores y sus deseos de reconciliarlos con Dios. Esto, hermanos y hermanas, debe ser algo que cuando terminemos de conversar, ustedes por favor vayan al libro de Lucas en la Biblia y léanlo y reflexionen, por la simple razón de que dos de las palabras más grandes del universo y que salieron de la boca de Jesucristo fueron el amor y el perdón. Y de esa fue la forma que Jesucristo nos trajo a su cruz, a su vida, a su resurrección y a su sangre. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo con aquellos que están alrededor de nosotros: amor y perdón. Además, Lucas destaca la importancia de la fe, y acá viene la fe y la confianza en Dios, y lo hace a través de todo su relato. En el libro de Lucas, si ustedes van y que van a ir enseguida después que terminemos de conversar, estoy seguro, fíjense en la importancia que Lucas le da a la fe y a la confianza en Dios.
Y realmente yo creo que hemos sido muchos los que hemos llegado a la conclusión que el camino de seguir a Jesucristo son basados en dos cosas. Y una es la fe y la otra es la confianza en nuestro Dios. Si no tenemos confianza en nuestro Dios, prácticamente no tenemos nada. Entonces yo creo que el libro de Lucas, cuando se refiere a la confianza en Dios, hace hincapié en uno de los pilares de la cristianidad y de tu corazón y de mi corazón. Él narra, Lucas, numerosos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, destacando cómo la fe de las personas lo llevó a recibir la sanidad y liberación. ¿Se acuerdan cuando dijo, mujer, tu fe te ha salvado? Yo siempre le he dado vuelta a la cabeza a esas palabras, porque realmente la fuerza, el espíritu total de hacer absolutamente cualquier cosa en este universo está en la mente y el corazón de Jesucristo. Sin embargo, le dijo a la mujer, tu fe, mujer, te ha salvado. Y aquí Lucas le pone énfasis también a la fe que las personas tenían, que Jesucristo los iba a sanar. Algo para que ustedes lo lean y lo reflexionen. Lucas también enfatizaba la necesidad de una fe genuina y vívida, como él la llamaba, mostrando cómo Jesús confrontó a los fariseos y todos sus enemigos y a los líderes religiosos enemigos de él por su hipocresía y su falta de fe. En otras palabras, Lucas nos invita a tener el coraje y no tener miedo de enfrentar a quien quiera que sea y no tener vergüenza de dar nuestro testimonio de quién es nuestro Señor y quién nos salvó la vida y quién nos sacó de los pecados, Jesucristo. Y Lucas lo dice en su libro y ustedes lo van a leer y lo van a encontrar. Otro mensaje central del libro de Lucas, porque tiene mucho, es el llamado a la salvación y la invitación a todos los pueblos y naciones a recibir la gracia y el perdón de Dios. Fíjense en esto, qué maravilloso. Otro mensaje central del libro de Lucas es el llamado a la salvación y la invitación. Fíjense qué delicadeza, invitación a todos los pueblos y naciones del mundo para que reciban la gracia y el perdón de Dios. Fíjense cuando vayan al libro de Lucas con qué simpleza, pero con qué fuerza él enfatiza la salvación y la invitación a venir a la cruz a todos los pueblos del mundo. La verdad que sería maravilloso que pudiéramos tener hoy en día un revivamiento que fuera Lucas quien lo llevara a cabo. Sería maravilloso. Lucas resalta que la obra de Jesús no se limita a una sola cultura o grupo étnico, sino que es para todas las personas, tanto judíos como gentiles. Y esto es algo bien interesante porque la mayoría de los cristianos tienen una idea que Jesucristo vino para los judíos y solamente para los judíos. Y sin embargo, Lucas acá en su libro nos explica que no solamente Jesús vino y actuó para los judíos, sino para los judíos y para los gentiles. Por favor, léanlo. Este enfoque inclusive refleja la misión global de la Iglesia y la importancia de compartir el mensaje del Evangelio con todas las personas del mundo, en todos los rincones del mundo. Y vuelvo de vuelta a decir lo que dije ayer. No se olviden que Tomás, o Tomás como le quieran decir, se fue hasta el sur de la India y no había aviones, ni camiones, ni bicicletas. Y Santiago se fue hasta el norte, el final de España,
sin bicicleta, sin burro, sin avión y sin siquiera un helicóptero. Ahora, ¿cómo y por qué esas dos discípulos hicieron algo tan impresionante en aquellos tiempos? Y fue nada más que la fe impresionante que había en sus corazones hacia la persona, hacia el amor, hacia el perdón y hacia el corazón de Jesucristo. Y fíjense que si ellos pudieron hacer eso con tantas dificultades, ¿cuánto más podemos hacer nosotros si realmente amamos de verdad a nuestro Señor Jesucristo? En resumen, el libro de Lucas transmite mensajes sobre la compasión de Jesús, que ya hablamos, la importancia de la fe y la confianza en Dios. Yo sé que lo dije anteriormente, pero lo repito porque para mí eso es uno de los temas centrales y más importantes del libro de Lucas. Ahora, vamos a ver los principales versículos que hay en el libro de Lucas. En Lucas 2, 10, 11 dice, y leo directamente de la Sagrada Biblia, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén, de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. En Lucas 6:31 dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también ustedes hagan con ellos. Y esta es la famosa regla de oro. Hacé con los demás como tú quieres que hagan contigo. Eso lo dijo Lucas. En Lucas 6:37, estos son los principales versos del libro, dice, no juzguéis y no serás juzgado. No condenéis a otros hermanos y hermanas y entonces tú no serás condenado. Y perdoná, esto es importante porque yo creo que esta es la palabra más impregnada dentro del corazón de Jesucristo. Perdona y serás perdonado. Es muy difícil que tú te hayan hecho algo, cualquier cosa que sea y como fue que pasó, y que tú guardes resentimiento y no perdones, por la simple razón de que vas en contra de Jesucristo, en contra de su corazón, en contra de su mandamiento. Y tarde o temprano, el no perdonar va a tener consecuencias, porque en la vida todo tiene consecuencias. Y las consecuencias que van a tener no van a ser muy lindas. Así que hacerle caso a Lucas en el libro, pero hacerle caso a Jesucristo y perdonar para ser perdonado. Dice en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, y ese era Jesucristo hablando, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz y tiene que seguirme todos los días. Ahora aquí vamos a pararnos un poquito porque dice, tienen que negarse a sí mismos. Nosotros, ¿quién somos? Nosotros somos seres humanos de carne, hueso, de sangre, pero traemos en el DNA desde nuestro tatarabuelo Adán todas las cosas feas y malas que como seres humanos cargamos, que es la envidia, que son los celos, que es la maldad, que es la mentira y todas las otras cosas feas. Entonces hay que negarse a sí mismo, en otras palabras, todas esas cosas que nosotros tenemos como seres humanos y carnales, tenemos que dejarlas ir, tenemos que echarlas, tenemos que desecharlas para poder seguir a Jesucristo y tener un nuevo ser espiritual, como nos dice Jesucristo. Y cuando nos dice que tenemos que cargar la cruz, hubo un pastor
que dijo que literalmente habría que cargar una cruz como la que cargó Jesucristo, pero cualquiera sea la espina, la tormenta, el tsunami, la locura, la enfermedad que tengas, esa puede ser tu cruz. Y tienes que cargarla sin quejarte, sin hablar una palabra, sino alabando a Dios todos los días para seguir a Jesucristo. En Lucas 10:27 dice, Él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y se imaginan quién fue Él, fue Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi Dios querido, qué verso más impresionantemente fuerte. Primero amarás a Dios con todo tu ser. Entonces vas a amar a tu prójimo, pero vas a amar a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Entonces llegamos a la conclusión que si tú no te amas a ti mismo y todavía tienes algún problema pendiente espiritualmente con Jesucristo, con Dios, trata de arreglarlo lo antes posible, por la simple razón de que si no te amas a ti mismo, a ti misma, tú no puedes amar a otra persona. Y Jesucristo quiere que ames a otra persona, pero primero tú límpiate y arrepiéntete de todos tus problemas que puedas tener. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros, nuestros tatarabuelos, estaban perdidos 2000 años, más 3000 años atrás. Por eso fue que la gente se reía de Noé cuando hacía el arco prácticamente en el desierto, el arca, hasta que vino el diluvio y el único que se rió fue Noé y los otros desaparecieron. Entonces dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar a los que se han perdido, porque tantos han sido los millones que se han perdido. Y cuando Dios miró hacia abajo a la tierra, vio que sus hijos y sus hijitas estaban totalmente perdidos. Dijo, no tengo más remedio que hacer el sacrificio más grande de mi vida y ofrecerles mi hijo unigénito y el hijo más querido mío, para que muera en una cruz asquerosa, para que todos mis hijitos y mis hijitas de una vez por todas puedan tener la oportunidad de elegir ser salvos y reconciliados. Estos son algunos de los versículos notables del libro de Lucas. Hay muchos más pasajes significativos que ustedes los pueden leer en sus Biblias y valiosos en este libro. Y vale la pena que ustedes lean ya cuando terminemos el libro de Lucas y exploren y le pidan al Espíritu Santo que los ayude a reflexionar en cada uno y todos los versículos del libro. Ahora vamos a lo final. ¿Cómo podemos aplicar este libro de Lucas a nuestras vidas personales ahora mismo? Y esto es una de las cosas más importantes, porque la Biblia fue hecho como un manual de vida para todos nosotros, cómo vivir. Entonces vamos a buscarle cómo podemos aplicar lo que leemos en el libro de Lucas a nuestra propia vida. Primero, podemos aprender las enseñanzas de Jesús. Lucas registra muchas enseñanzas poderosas de Jesús, como el amor al prójimo, como el perdón, como la humildad, como la generosidad y otras cosas más. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para aplicarlo en nuestra vida es tratar de aprender y hacer esas enseñanzas que Jesús nos habla en el libro de Lucas.
¿Qué otra cosa podemos hacer? Ser compasivo y ayudar a los necesitados. Esto es maravilloso. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, por muchísimos años de estar involucrado en diferentes ministerios que ayudamos a gente necesitada. Fui 22 años maestro de educación especial, donde los niños tenían necesidades impresionantes, y me siento tan contento y tan satisfecho de haber hecho todas esas cosas. Y les recomiendo que ustedes también, por favor, hagan algo de eso, porque van a sentir una felicidad, una alegría, y van a estar más contentos que si hubieran sacado la lotería. Créanmelo. Hay que ser compasivo y ayudar a los necesitados, nos dice Lucas, y él sabe por qué está diciendo esto. Lucas tiene un fuerte énfasis que no tienen los otros en la compasión y el cuidado de los menos afortunados. Y yo creo que todo esto es porque Lucas era un doctor, y lógicamente el trabajo del doctor es tratar de sanar a aquellos que están heridos. Y yo creo que por eso él pone tanto énfasis a la compasión. Jesús mostró compasión hacia los pobres, hacia los enfermos, hacia los marginados que la sociedad no quiere ver, y nos insta a que nosotros hagamos lo mismo. Busca porque tú sabes cómo buscar las cosas. Busca oportunidades para ayudar a los demás. Hay miles de cosas que puedes hacer, desde ir a un banco de comida para ayudar a aquellos hambrientos, hasta ir a un jardín de infantes para ayudar a los niños a leer. Hay miles de cosas. Busca y encuentra una de ellas. Ve como voluntario y no te preocupes de cuánto vas a ganar. El mundo espiritual te va a traer más satisfacciones que todos los millones de dólares de este mundo. Nunca te olvides de aquel que dijo en una isla: ¿de qué vale ganar el mundo si he perdido el alma? Número 3 de las cosas que podemos aplicar es: practica la humildad y el servicio. Hay un hombre que dijo que para identificar a un cristiano existen 3 palabras: humildad, humildad y humildad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer: dejar la arrogancia, dejar el orgullo de lado. Y el servicio, el estar siempre sirviendo. Acuérdate de algo, que Jesucristo le lavó los pies a Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Y aún así lo sirvió, porque él dijo: he venido a servir, no a ser servido. Y tú y yo no somos quién para decir no a lo que Jesucristo le dijo sí. En el libro de Lucas, él mismo se humilló a lavar los pies de todos sus discípulos, y él es Jesucristo. En tu vida cotidiana, busca formas de servir a los demás sin esperar reconocimiento ni méritos. Y escúchame bien lo que te voy a decir: si tú puedes caminar por la vida haciendo cosas loables y cosas lindas y cosas necesarias con compasión, sin preocuparte si vas a conseguir algún mérito, habrás tocado el cielo viviendo en la tierra. ¿Qué otra cosa podemos aprender y aplicar a nuestra vida? Una de las cosas que podemos hacer es cultivar una vida de oración. Esto es muy importante. Lucas también destaca y pone un énfasis bastante grande en la importancia de la oración en la vida de aquellos que siguen a Jesús. Él, Lucas, pasaba tiempo en oración, y él, Jesucristo, pasaba tiempo en oración. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo cuando le decía a las multitudes: perdón, quédense acá para este lado, que yo necesito ir a hablar con mi Padre?
¿Qué se piensan ustedes que Jesucristo iba a hacer cuando iba a orar solo a la montaña, al bosque, a donde fuera que tuviera la oportunidad? Él iba a hablar con el Padre porque él iba a buscar la voluntad de su Padre. Él iba a buscar la voluntad del Padre e iba a reforzar y hacer más fuerte la conexión entre su Padre y él, como si fuera un niño y el Padre terrenal, que cuando más veces van a pescar, van a las diversiones, van al campo de fútbol, más conectados están y más se quieren uno al otro y más se entienden uno al otro y más entiende uno del otro la voluntad de la otra persona. Y eso es lo que Jesucristo hacía cuando oraba. Me imagino, no tengo idea, pero que le diría: Padre mío, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga mañana o esta noche o la otra semana? Busca momentos tranquilos, por favor. Hay un proverbio que dice: inquietud y silencio se construye la fuerza de un hombre. Busca momentos en los cuales puedas estar tranquilo, en los cuales puedas comunicarte con Dios, en los cuales puedas meditar, en los cuales puedas reflexionar, porque de nada vale que tú leas 500 versos en la Biblia si no reflexionas y meditas en esos versos. Como dijo un gran pastor, más vale que leas 2 versos y esos 2 versos los puedas digerir totalmente en tu corazón, de que leas media Biblia y no te acuerdes de nada. Y otra cosa última que podemos hacer es aprender el ejemplo de Jesús en su relación con los demás. Lucas nos muestra cómo Jesús interactuaba con las personas a su alrededor. Yo creo, no sé por qué, pero no creo que yo nunca pueda llegar a ser ni siquiera un dedo chiquito de Jesucristo, porque la forma que yo interactúo con otras personas es muy linda cuando yo me siento bien, pero cuando ando con el pie virado no soy muy simpático. Entonces yo creo que todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para caminar exactamente como lo hacía Jesucristo, que siempre tenía un corazón disponible y con una sonrisa para cada uno y todas las personas con quien él actuaba. Lucas nos enseña que tenemos que observar su amor, el amor de Jesucristo, su compasión y su paciencia hacia los demás. Aquí voy a parar un poquito. Yo creo que una de las cosas que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo te ha hablado a ti y a mí muchas veces, es que tenemos que tener más compasión, más paciencia y más amor con los demás. Pero no estoy hablando solamente con aquellos que nos aman a nosotros, porque es fácil amar y tener paciencia y tener compasión con mi hijo, con mi esposa, con mi tío, con mi sobrino, con el buen vecino, con el buen compañero de trabajo. No. Lo que Lucas cuenta aquí y quiere reflejar el alma de Jesucristo es que esa conducta de buena compasión, de buena paciencia, de buen amor, lo tenemos que tener inclusive con aquellos que nosotros en este mundo actual les llamamos tóxicos, que me hace reír, pero es una palabra que se define hoy en día en el mundo secular y que quiere decir aquellos que son los marginados o que son difíciles de tratar. Con ellos tenemos que tener compasión, amor y paciencia. Considera cómo puedes aplicar estas cualidades que yo te he dicho en tus propias relaciones personales. Es decir,
todos nosotros en cierto momento podemos meditar, podemos reflexionar cuando estamos tranquilos y podemos considerar y acordarnos, ¿no?, de las relaciones que tenemos, nuestra amistad, nuestros seres queridos más cercanos, y hacer un pequeño análisis si realmente nosotros estamos poniendo la cantidad de compasión, de amor, de paciencia que realmente tendríamos que hacer, o estamos realmente restringiendo, estamos realmente opacando, estamos realmente escondiendo un poquito de amor, un poquito de compasión, un poquito de bondad con las personas con quien nosotros tendríamos que ser mejor. Así que yo creo que leyendo el libro de Lucas y reflexionando sobre ese libro, nosotros podemos llegar a beneficiarnos por empezar a hacer crecer un poco más el amor, el respeto y la compasión que podamos y tenemos que tener por otras personas. Lo último que les voy a decir en este día, hermano, y espero que no me haya pasado mucho de los 7 o 10 minutos, es que yo les recomiendo en este momento que vayan inmediatamente a la Biblia y que lean el libro de Lucas y que le pidan al Espíritu Santo que los ayude a meditar y a reflexionar sobre este libro, en el cual van ustedes a encontrar muchas enseñanzas que puedan aplicar a sus vidas personales hoy mismo. Hermanos y hermanas, ha sido un placer inmenso estar con ustedes en esta mañana, y en el nombre de la sangre de Jesucristo les deseo todo un día maravilloso.